Bueno, para comenzar, mi saludo a todas las mujeres del Perú por el Día de la Mujer. Y eso va a ser un tema del que vamos a hablar ahora parcialmente y sobre todo en la siguiente entrevista. Ahora estamos con dos mujeres precisamente, dos distinguidas congresistas, Marisa Glave del Frente Amplio y Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio. Iba a estar también Rosa Bartra, pero ha habido una reunión de emergencia de por lo menos la parte nuclear de la bancada de Fuerza Popular para revisar la decisión en relación a si se investiga o no el sodalicio. Esto luego de un tuit que enviara Kenji Fujimori diciendo que era un escándalo, que esto que se hubiese, digamos, Kenji Fujimori está sentando la línea, parece, en Fuerza Popular. Es una cosa extraordinaria. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Antes de entrar al tema de la interpelación, en fin, el asunto que ha estado vigente los últimos días del currículum nacional, si debe o no debe cambiarse el currículum nacional. Hubo esta marcha que ha tenido además algunas consecuencias incluso en el mundo de la televisión o de la radio, porque fue despedido Philip Butters, en fin. Esta marcha No te metas con mis hijos, que está pidiendo en buena cuenta el cambio del currículum nacional o que no se toquen en el currículum nacional los temas vinculados a género, a educación sexual, etcétera. De eso debería encargarse la familia, esa es la teoría. Y incluso hay un proyecto de ley presentado. Dos proyectos de ley, no uno por Johnny Lescano, otro no sé por quién, para que... El congresista Becerril ha dicho que va a presentar uno, no sé si ya lo presentó, pero iba a presentar uno también. Bueno, ahí por lo menos yo conocía el de Lescano. Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de esto, acerca de esta discusión? ¿Cabe la posibilidad que en el Congreso efectivamente se aprueben esos proyectos de ley? Bueno, primero, Jaime, gracias por la invitación y un saludo fraterno a todas las mujeres hoy. No solamente las que estamos ahora, sino en realidad conmemorar a las que ya no están con nosotras y que lograron que hoy podamos trabajar, podamos estudiar, podamos votar, podamos ser representantes electas, que en realidad ha sido parte de una lucha muy difícil, ¿no? Y creo que es importante esto en el debate que estamos teniendo sobre el currículo. Y tiene que ver precisamente con cuáles son las miradas detrás de la oposición a discutir políticas de igualdad, ¿no? No es real que temas de derechos sexuales y reproductivos, temas que tienen que ver con violencia sexual, temas que tienen que ver con el poder de las mujeres para tomar decisiones, se enseñen en las casas. O sea, es importante que el Estado tenga una política de igualdad y la tenga a través de la escuela, ¿no? Me parece valiente de parte de la ministra. Yo tengo discrepancias con la política a través de los COARS y el tema de la política de excelencia, que es parte de otro debate, pero creo que sí es importante en este caso que ella se haya parado firmemente a defender el currículo tal cual está ahora, ¿no? ¿Qué puede pasar en el Congreso? Mira, yo espero sinceramente que el Congreso no tome una decisión que creo que en este caso alteraría los fueros, porque en realidad le compete la política educativa al Ejecutivo, digamos, ¿no? Se pueden hacer algunos proyectos de ley para, por ejemplo, mejorar algún tipo de participación de los padres, sí, se podría. Se podría hacer algún proyecto de ley para pensar, por ejemplo, mecanismos de fiscalización a las escuelas, incluso a las privadas. Yo hoy día vengo de una reunión con exalumnos del Lector de Cárdenas que han denunciado al señor Borea por temas también de acciones de abuso sexual cuando ellos eran estudiantes en su colegio. Y una de las cosas que, por ejemplo, salta a la luz es que el Ministerio de Educación no hace ningún tipo de fiscalización a la escuela privada. Y es parte del tema que habría que eventualmente revisar. Pero de ahí a meternos a decir que hay que borrar la palabra género del currículo o que no se pueden incluir temas como, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, es irse 15 cuadras para afuera, ¿no? Creo yo. ¿Qué opina Ana María sobre este tema? Bueno, antes que nada un saludo también a todas las mujeres del Perú. En verdad, ¿qué opino? Yo creo que se ha creado un problema donde no lo hay y una interpretación que no existe, porque si bien es cierto se considera, nosotros como bancada, junto con la ministra, hemos analizado toda la currícula, hemos estado un buen tiempo ahí. Y en verdad, simplemente, a ver, suspende la palabra género, igualdad de género es lo que se consideraba. Y género no es mujer, género es hombre y mujer. Y quizá, si desde el comienzo se hubiera puesto igualdad de oportunidades,
ahí no teníamos ningún problema. Pero en verdad tenemos un plan de igualdad de oportunidades, y aquí en el Perú hace 20 años, ¿cuántos años? El 2005, el 2009, que se ha ido modificando, pero el plan de igualdad de oportunidades existe aquí en el país y existe en varios países de Latinoamérica. Y el plan de igualdad de oportunidades ha tenido la mala suerte pues de que las ministras anteriores jamás lo han difundido, jamás han peleado por estas políticas, jamás han querido insertar dentro de una transversalidad de género en todo lo que hacíamos. Entonces creo que eso es algo que ahora nos está pasando factura. Ahora, pero definitivamente es igualdad de género, igualdad de oportunidades, es todo, que la mujer tiene una brecha salarial ahora, tan los fuerte. argumentos de este colectivo, digamos, van desde los más radicales, en el sentido de que aquí se está fomentando la homosexualidad, digamos, hasta los más, digamos, moderados, en el sentido de que no, bueno, simple y llanamente no debería enseñarse educación sexual, o no deberían meterse con el tema de género, que es un asunto familiar, y que no hay por qué enseñar cosas que tienen que ver con el rol de las mujeres y los hombres dentro de la familia, que esas son cosas familiares. Ese es un poco el argumento: no se metan con mis hijos, ¿no? En cosas que me competen a mí como familia. Ese es el argumento, digamos, que tiene una fundamentación religiosa por otro lado. Entonces es una cosa bien complicada de manejar. Sí, pero a ver, yo primero voy a discrepar un poco con Ana María. Yo creo que es importante la igualdad de oportunidades, pero el tema de la igualdad de género y las políticas de género no pasan solamente por una discusión entre hombres y mujeres e igualdad en términos de acceso laboral o en términos de no violencia. Hay un tema de fondo, y sí se ha dicho, y lo ha dicho la ministra con muchísima claridad, y es que la homosexualidad no se enseña, Jaime, pero la homofobia sí se enseña. La discriminación a la comunidad LGTBI sí se enseña. El hecho de enseñarle a los niños que las lesbianas, los gays, los bisexuales o los trans no tienen, las y los trans no tienen derechos, o que pueden ser sujeto de agresión, es algo que se aprende en el espacio más básico, incluido la escuela. Uno de los estudios más importantes que hay de la Cayetano Heredia, por ejemplo, sobre el bullying homofóbico, es muy fuerte. Los profesores no tienen guías de cómo tratar el bullying homofóbico. ¿Qué cosa hacen cuando un niño que está mostrando que su orientación sexual, por ejemplo, lo lleva a ser gay o la va a llevar a ser lesbiana, ¿no es cierto?, de pronto es sujeto de un ataque dentro de la escuela? Entonces, sí es importante que los maestros tengan herramientas para enfrentar estas situaciones. Porque, como se ha dicho con muchísima claridad, la homosexualidad, primero que ya está clarísimo que no es una enfermedad, hace muchísimo tiempo que lo declaró la propia Organización Mundial de la Salud, cuando antes se creía que era una patología. Se ha demostrado con claridad que es una tendencia natural de los seres humanos, y que hay, así como hay mujeres que se identifican como mujeres, hombres que se identifican como hombres, hay también lesbianas, hay también gays, hay también bisexuales, hay también trans, y que son parte de la comunidad en el país, y lo han sido hace muchísimos años. Lo que está ocurriendo es que se está poniendo en evidencia, están saliendo públicamente a reclamar derechos y ciudadanía. Y eso incluye incluso el espacio de la escuela. Y en el espacio de la escuela reconocer su existencia. Entonces, ese es un tema, y es un tema que tiene que ser de política pública. ¿Qué opinan del asunto de Philip Butters? Porque hay la versión de que aquí hay también una intolerancia del lado de los que defienden la igualdad, digamos, el enfoque de género, que hay una intolerancia hacia todo ese grupo que en realidad resulta ser mayoritario, que opina lo contrario. Y que, bueno, Butters habría sido una víctima de este asunto. ¿Qué opinan? Yo creo que no es mayoritario. Ahí voy a discrepar. O sea, la última encuesta de Unión Civil, por ejemplo, no sobre el hecho de la unión civil, sino sobre, por ejemplo, si se puede o no se puede discriminar a una persona por su orientación sexual, si es que puede o no puede tener espacios laborales plenamente, si puede participar de la vida pública. Los porcentajes son altísimos a favor. O sea, yo no sé si es cerca del 80% que dice claramente que una lesbiana, un gay, un bisexual o un trans no debe ser discriminado. Y precisamente lo que se pretende enseñar es la no discriminación. Punto. Nada más. Luego, sobre el tema de... Bueno, hay todo lo que es educación sexual. Exacto, hay todo lo pero que la educación sexual, Jaime... Roles femeninos y masculinos. Claro. Que no haya, digamos, separación de roles, sino indiferenciación en buena cuenta. Entonces, a todo eso se oponen, ¿no? Bueno, pero sí, eso se oponen, pero digamos, sí creo
que esa precisamente es importante que la lucha, hoy 8 de marzo además, la lucha de las mujeres precisamente porque no haya una separación de roles. Mira tú, en cosas tan básicas, la maternidad, por ejemplo, estamos años luz en muchos países en el mundo donde se dice que por qué la mujer para, por ejemplo, 2 meses y no el hombre. Porque es que desde el momento básico de la crianza inicial, solo la mujer está a cargo y no el hombre va a tener derecho. Ahora hay paternidades y masculinidades que reclaman el derecho. Y tenemos un conjunto de profesiones que tradicionalmente eran pensadas para la mujer, que las ocupa hoy el hombre con muchísimo éxito. Y profesiones tradicionalmente pensadas para el hombre que la ocupa la mujer. Entonces hay quienes eso no lo aceptan. Así es. Bueno, y hay quienes eso quieren romperlo. Y creo que lo que hay que hacer es precisamente defender que en el colegio no sigan enseñando que las niñas tienen que jugar a la cocinita y los niños tienen que jugar a la carpintería, sino que quien quiera jugar a la cocina, juega a la cocina y que se puede volver un Gastón Acurio, y quien quiera jugar a la carpintería, pues puede ser una gran artesana. Ana María, ¿qué opina del despido de Philip Butters? Bueno, ahí he leído unas notas de que ha echado la culpa al gobierno, ¿no? Él dice que el gobierno tiene que ver, y el gobierno no tiene nada que ver. Nosotros, yo pienso que él simplemente ha sufrido la consecuencia de su homofobia. O sea, es una persona intolerante, una persona que no respeta a los demás, porque yo sí voy por la línea del respeto, de su homofobia. O sea, es una persona intolerante, una persona que no respeta a los demás, porque yo sí voy por la línea del respeto. De respeto en cuanto a que nosotros no podemos meternos con algunos aspectos que tienen que ver en una línea en la que él, por ejemplo, ha estado abiertamente discrepando, abiertamente, de repente como este pastor González, llegando a eso, se está llamando a matar. O sea, esos son extremos. No exageren. No, de ninguna manera, ¿no? Su argumento esencial es que no se metan en lo que decía yo al principio, que el colegio no haga educación sexual, no se meta digamos, a hablar del tema de género. Eso Esa es su posición. Claro, nosotros esta mañana... Que eso se deje a la familia, esa es su posición. Hemos estado en la mañana nosotros... Lo que pasa es que ha tenido expresiones un poco, digamos, contra algunas personas. Pero son agresivas y son homofóbicas. Es decir, justo lo que dice Ana María, y la verdad yo lo suscribo totalmente, una cosa es entrar en un debate y decir, bueno, yo por tales razones no quiero promover determinada política, y otra es salir, por ejemplo, y decir que si tú ves a 2 lesbianas, las tienes que matar. No, pero eso no lo ha dicho Butters. No, Butters no, eso lo dijo el pastor, eso lo estamos haciendo. Pues pero Butters sí ha dicho, por ejemplo, en más de una oportunidad, que él saldría y golpearía a un homosexual si es que lo ve frente a un colegio. O sea, he dicho que lo golpearía en un programa de televisión, en un programa de radio, perdona. Y esta vez también lo han acusado precisamente por el nivel de beligerancia de sus argumentaciones. Y creo que frente incluso varios periodistas, incluso que lo han interpelado en algún momento, exigiendo argumentación, él va al calificativo y a la agresión, ¿no? Entonces, sí creo que los medios de comunicación debieran tener una política sobre, no la restricción de la libertad de opinión. Tú puedes opinar, pero lo que tú no puedes es insultar. Pero aquí han sido las empresas que han amenazado, que han amenazado con retirar su publicidad, claro. Las que finalmente precipitaron la decisión, ¿no? Además salió con el nombre de la empresa, ¿no? Parte del tema es que salía con... Entiendo que parte del problema es que sale con el nombre de la empresa, o sea, no sale... Él mismo hablaba de la empresa, creo. No, digamos... de la radio, ¿no? Se ponía la propaganda de Radio Capital en el momento del discurso, digamos, que compromete incluso institucionalmente a la... Bueno, el otro tema es el asunto de Vizcarra. Bueno, la interpelación a Martín Vizcarra, ya parece que el fujimorismo ha decidido que va a interpelar, y va a firmar la interpelación. Eso no significa necesariamente que va a firmar la censura. Pero tenemos información de que ya Martín Vizcarra habría decidido renunciar, o ya renunció, o ha decidido renunciar, o va a renunciar antes de la interpelación. Y esto como parte de una recomposición parcial del gabinete, claro, ¿no? Un poco para oxigenar, está la situación pues política, con todas las acusaciones que hay, con todos los problemas existentes, se está deteriorando cada vez más, y entonces algunos podrían aprovechar, en fin, esta situación para precisamente capitalizar políticamente. En fin, ¿qué información tiene? No, en verdad hemos escuchado al Premier ahora media tarde, y él ha indicado de que el gobierno se mantiene como el primer día,
que están ahí en stand-by. Entonces, como gobierno, también como parte del gobierno, como bancada de gobierno, nosotros no tenemos ninguna información acerca de ninguna renuncia todavía. Yo creo que esto, siempre lo he dicho, esto le corresponde al presidente de la República. Bueno, es una decisión que tiene que poner. Existe. Sí existe. Yo creo que no existe. No, sí existe. Existe, es una bancada que tiene un reglamento. Si bien es cierto, de pronto... Es otro de los problemas que hay, ¿no? Ya, contrario a que nuestra bancada no obedece una sola voz y hace lo que una sola voz le dice, nosotros tenemos la libertad, digamos, de expresar nuestras opiniones. Muchas veces sí es cierto, algunos miembros de la bancada de repente han dado una opinión personal que se ha confundido con opinión de bancada y ahí empezaba la discrepancia, pero definitivamente nosotros nos reunimos, tenemos la capacidad de tomar acuerdos, tenemos la capacidad de votar en consenso, en bloque, y tenemos sobre todo la capacidad, a pesar de todo ese acoplamiento inicial en estos meses que aún no hemos logrado compactar en 100%, pero que ahí vamos y hemos avanzado muchísimo, lo que sí tenemos es la capacidad de darle respaldo al presidente y al gobierno. Yo no sé, porque hay quienes están ya, digamos, de alguna manera sugiriendo o pidiendo o demandando que sea Fuerza Popular la que sostenga al gobierno, porque evidentemente la bancada es muy pequeña. ¿De nuestra bancada? De nuestra bancada. Bueno, serán los de Fuerza Popular, que Fuerza Popular sostenga al gobierno, que eventualmente haya una conversación, una nueva cumbre, por ejemplo, entre PPK... Pero que Cipriani no se mete. Pero que Cipriani no la medie, por lo menos que sea laica. Y en la que, a ver si logramos eso. El presidente plantee una agenda, porque la reunión anterior no planteó ninguna agenda. No. Una cosa increíble. Entonces, y que, en fin, o que se converse acerca de qué ministros podrían... Alguna cosa que le dé un poco más de consistencia al gobierno frente a los pedidos del Frente Amplio, por ejemplo, de que sea vacado, o que Verónica Mendoza pide que sea vacado, y lo pide, uno lee Diario 1 y lo ha pedido ya varias veces. Verónica no ha pedido la vacancia. Sí, ha dicho que si está comprendido, pues que lo vaquen. No ha dicho vacancia. Ha dicho que se investigue. Y que si él está comprendido, pues que caiga quien caiga. No ha dicho vacancia. Bueno, lo mismo que dice el presidente, caiga quien caiga. O sea, entonces está de acuerdo con el presidente. O sea, está diciendo lo mismo. Está diciendo que se investigue. Claro. No hay ningún temor. En este caso de la interpelación, nosotros hemos firmado, por ejemplo, la interpelación y fuimos de los primeros que estuvimos también recogiendo preguntas, ¿no? Nosotros hemos conversado y, claro, yo creo que hay diferentes objetivos en una interpelación, ¿no? Sí. O sea, hay algunos que han salido incluso diciendo que quieren censurar al ministro, tienen su opinión, y hay otros que hemos salido a decir que nos parece que en este caso en particular, sobre el aeropuerto en Chinchero y la empresa, lo que tendríamos que lograr es, dado que ya se ha hecho un cambio en la estructura con esta adenda que cambia totalmente el riesgo depositado entre el Estado versus la empresa privada, creemos que se tiene que aprovechar esa interpelación para poner en evidencia que en este caso debiera el Estado ya asumir esto como una obra pública y luego sacar a licitación la concesión del manejo del aeropuerto, pero que ya hoy por hoy... El concesionario está poniendo 115 millones de dólares y el gobierno pone 264, más o menos. Yo sé que sí, pero sí, pero el Estado está poniendo más y está adelantando el riesgo. Bueno, está poniendo y está más, asumiendo... ¿eso es normal? Sí, no es lo normal. Sí, es normal. Pero está asumiendo... Depende... Jaime, tú sabes que es muy diferente poner en 30 años 200 millones que ponerlos en 5 años. Pero en 30 años porque eran muchísimo más, digamos, desde el punto de vista financiero. Tú estás poniendo hoy por hoy en 5 años mucho más dinero del que ibas a poner y por tanto asumiendo más riesgo. Y podrían tranquilamente empujarlo de otra manera. Está poniendo menos. Y en este caso... Está poniendo menos, porque al contrario, financieramente es un logro, digamos, es mucho mejor que el arreglo que estaba vigente, porque se está disminuyendo como el arreglo que estaba vigente además se caía porque no estaba logrando la propia empresa hacer lo que supuestamente tenía compromisos para hacer. Y la adenda se ha hecho para salvar a como dé lugar lo que era un pésimo negocio que hizo el gobierno del señor Humala. Ana María, y que debió caerse. Pero, entonces, debió caerse y seguir la obra pública. Estamos reconociendo entonces de que la adenda pudo mejorar el contrato inicial. Intenta salvar un contrato que es un desastre. Intenta salvar,
pero nos y estamos mucho mejor olvidando que el contrato también, desastroso. claro, Creo que intentar salvar Ya. un negociado no es lo que le Ya. corresponde al Estado en Finalmente- una APP. Le corresponde cuidar el Ya. sector público. Mucho hemos discutido sobre el tema, si son 100 lo que pone, 265 quien ponga. Yo creo que la mejor oportunidad que tenemos ahora y que tiene el ministro Vizcarra es poder ir a la interpelación. Para nosotros es una buena oportunidad. Yo creo que la mejor oportunidad que tenemos ahora y que tiene el ministro Vizcarra es poder ir a la interpelación. Para nosotros es una buena oportunidad porque va a poder aclarar, va a poder despejar dudas, va a poder O esclarecer, aceptar las va a críticas poder- y, por ejemplo, Bueno, cambiar sí. hacia lo que creo No, Pero o sea, se puede renunciamos lograr al hacer. aporte de 115 millones del concesionario. No, porque después no tenemos que puedes- poner como Estado 115 millones de dólares No, más. y No también tiene ir a sentido. CIADI. ¿Ah? Y también ir a CIADI. Hay Bueno, varias la alternativas. de En el parte. CIADI Y ganábamos. no, y Sí, someternos Ana a un María, claro que arbitraje sí. ¿de cuánto tiempo? Lo hemos Ya, y el logrado en arbitraje otros casos. ¿y el En arbitraje menos de cuánto 3 dura? años ¿Pero cuánto resuelves. dura? En el caso en que ibas Ya, a hacer y la le decimos construcción, a la ibas gente de Cusco no, que esperamos la 3 idea años. era avanzar de una vez y lo podías decidir Claro. de una vez porque es un tema de tomar decisiones, que es lo que tiene que hacer este gobierno, Sí, tomar ya. decisiones. Yo porque creo- parte del problema que tiene es Pero que no además, toma las lo decisiones bueno que de tiene una que tomar. concesión es que el concesionario se encarga de la operación y mantenimiento, Pero tú de lo puedes cual el encargar Estado el siempre es mantenimiento. muy malo. Pero tú ¿no? puedes Yo puedo encargar en una comprender- concesión el mantenimiento Ya, está bien. también. Marisa, Claro, pues en una concesión, sí, pues. pero la concesión de la administración del aeropuerto, pero hoy como está hoy por hoy, no tiene por qué hacer la construcción, el mantenimiento y la operación. Hay Y 115 tú podrías operatividad- resolverlo. ¿Y la operatividad también? Pero es que eso lo puedes sacar después, Ana María, Después. no lo tiene que No, hacer esa es en una este alternativa, pero contrato. dejas- Pero ya. No tiene que ser sí o sí en este contrato que está siendo Ya. cuestionado en un contexto en el que vivimos en el país, en el que estamos con absoluta suspicacia Yo creo- sobre las yo creo, adendas. Marisa, que tu posición es en verdad coherente y es respetable. Ya, es tu posición. La posición que no está bien es la que deviene de una denuncia que ya se le ha hecho al ministro sin haber esperado el resultado de la auditoría de Contraloría, Sí, el pues. resultado de una interpelación otra. que se va a dar porque se presenta mañana. O sea, estamos hablando de una de las procuradoras que hacen esto y se adelantan como ahora. Hace un poquito ha venido Vizcarra el lo ha jefe denunciado ENCO, de la Amado UIF, ENCO. claro. Digamos, Sí, las pero- procuradurías en general se exacto, están estoy hablando de las disparando, ¿no? procuradurías, así es, ¿no? Y Bueno, ese es otro gran tema, Bueno, pero eso ¿no? es un tema que tendríamos que discutir Claro. en largo, porque el tema de los procuradores, o sea, yo Sí. sí creo que los procuradores necesitan niveles de autonomía. Porque tenemos que distinguir, más allá de este caso en particular, creo que habrá que ver el expediente entero de la denuncia, digamos, no solamente lo que ha salido en medios, porque hasta ahora no termina de verse pero completamente. acaba de estar aquí Pero- el jefe de la unidad financiera de la UIF y ha indicado claramente lo que nosotros decíamos y yo Pero ese vine es un tema así- Claro, bien- pero sí, Bueno. pero es importante, y yo sí creo que tenemos una historia, más allá de si hay razón o no hay razón, desde la época del señor Toledo Así es. hasta ahora, que los procuradores tienen problemas con el Ejecutivo. Cada vez que un procurador empieza a investigar al gobierno de turno, Bueno. hay una situación de tensión. Entonces, eso es una constante. Hay denuncias y ¿Hay denuncias, razones ¿no? o no hay razones? Nosotros Serán somos- temas a ver, pero es una constante. Pero Y nosotros está hemos ocurriendo heredado de manera ese pasivo, constante. ¿no? Hemos heredado un pasivo y sin embargo ahora vamos a ver el tema de la adenda en la interpelación. Vamos a ver el tema de la adenda en todo, pero ¿y el contrato qué? Del 2014. También hay que Quienes mirarlo, estuvieron, claro. tenemos que verlo. Nosotros en fiscalización Eso sí es vamos urgente, ¿eh? sí, Sí. es urgente. Pero En el realidad tema, y no lo he visto en ya, agenda. porque ya nos ha ganado el tiempo, pero el tema, quería ver también el asunto del sodalicio, porque ya no tenemos tiempo. Ojalá pero que Ah, reflexione sí. Fuerza Popular, sinceramente. pero, Ahora ¿qué les están en parece marchas y la contra posición de marchas. Kenji? ¿Ah? Bueno, yo hoy día hablé con él. Está sentando línea Kenji dentro de Fuerza Popular. Es una cosa extrañísima. En el tema de la bicameralidad también lo lanzó él, ¿no? Y después Mira, se han plegado otros. Bueno, habían otros proyectos de bicameralidad, pero él también ha salido a Claro. señalarlo, es verdad. Ah, no, pero... pero dentro de Fuerza Popular era en el único. Él, claro. Sí, no, digamos. pero hay otras fuerzas políticas que ya habían planteado lo de la bicameralidad. A mí me parece bien el llamado en el sentido de la necesidad de actuar. Espero sinceramente que los señores de Fuerza Popular hoy día en la reunión que tienen reflexionen. Así es. Porque el día de ayer quedó clarísimo que era urgente avanzar hacia una comisión que ayude a esclarecer lo que ocurrió con el sodalicio. Lógico. Y por pedido de las propias víctimas, que fueron quienes se acercaron y hablaron con Alberto de Belaunde, y nos hemos plegado varios congresistas a este pedido. Hemos presentado esa moción. Y espero, sinceramente, que se escuche las distintas voces que hay en el fujimorismo, no solo la de Kenji.
él ha salido abiertamente, pero hay otros que están intentando internamente, y creo que con mucho esfuerzo, que hoy día recapaciten y ojalá se logre. La salida de Kenji logra lo imposible, pues, ¿no? Ojalá. Ellos nunca han retrocedido porque son enemigos de las marchas y contramarchas y no las entienden nunca. Sin embargo, tienen que entender ahora que no podemos hablar de marchas y contramarchas en un campo político donde a veces tú tienes precisamente que de repente dar un paso atrás para poder avanzar dos. O sea, eso les ha ocurrido ahora a ellos y eso mismo nos estuvieron criticando a nosotros. Creo que en este sentido ya la intervención de Kenji ha sido definitiva para lograr que nosotros podamos encontrar un resultado que nos ayude a esclarecer estos hechos y no tanto tener que esclarecerlos porque testigos y pruebas y todo existen. Entonces, esperamos que esa comisión se instale ya en el Congreso. Que no haya impunidad. Claro. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Gracias. A nuestras dos Ha tenido dos distinguidas. mujeres acá que no paran de hablar, pobre. Sí, yo no he podido poner palabra. Muchísimas gracias. Adiós, gracias, yo ya no hablo. Muchas gracias. Vamos a una pausa entonces.